As we enter the subject today, Y al entrar en el tema de hoy día, the sermon title is Step by Step. el sermón se titula Paso a Paso. We're going to discuss initially religious liberty. Vamos a hablar de un tema sobre libertad religiosa. God has always sent human messengers to his people with messages. El Señor siempre ha utilizado mensajeros humanos para dar un mensaje a su pueblo. He doesn't always send angels. Most of the time he sends human beings. Él no todo el tiempo envía ángeles, Él envía seres humanos. In the past, we call those messengers prophets. Y en el pasado nosotros llamábamos a estas personas profetas. God still sends messengers today. Y hoy día Dios también tiene sus mensajeros. Most messages do not come from prophets La mayoría de ellos no viene de profetas, because all of us are messengers of truth to others. porque cada uno de nosotros somos mensajeros de verdad a otros. But God still sends messengers to correct the errors in the church Pero Dios todavía envía mensajes para corregir los errores de and la to encourage iglesia the church to move in the right direction. y para animar a la iglesia a moverse en la dirección adecuada. Recently, one of the major issues facing the world church is religious liberty. Uno de los asuntos que confronta a la iglesia de manera más reciente es el hecho de la libertad religiosa. Some weeks ago, our organization, Gospel Ministries International, Hace unas semanas atrás, nuestra organización Gospel Ministries International had the privilege of recording and publishing a sermon tuvo el privilegio de grabar y de reproducir un sermón on GMI TV en la televisora de GMI, in YouTube. en nuestro canal de YouTube. The sermon was by Dr. Conrad Vine. Ese sermón fue predicado por el Dr. Conrad Vine. Dr. Vine Dr. challenged the Vine, world leadership, the church leadership, Dr. Vine en su presentación desafió el liderazgo de la iglesia to give religious liberty and freedom of conscience to all its members. para garantizar, para dar libertad religiosa y de conciencia a cada uno de sus miembros. To respect the conscience of each member regarding whether they should or should not take the jab. El respetar la decisión y la toma de conciencia de cada persona para tomar o no una inyección. Up to this date, Pero hasta este momento, the world leadership refuses to acknowledge their mistake and forcing people to take the jab. el liderazgo de la iglesia mundial no quiere reconocer su error y quiere seguir forzando a la iglesia a hacer esto, a tomar esa inyección. If they apologized and said we made a mistake, they would be forgiven. Ahora, si la iglesia se disculpa y dice, lo sentimos por hacer esto, la iglesia va a perdonarlos. Instead, they have said we have made the right decision. Pero a cambio, en vez de hacer esto, lo que han hecho es decir, no, hemos tomado una decisión correcta. And some of the world leaders are even denying that they ever even asked the members to take that. Y algunos líderes de la Iglesia Mundial han incluso negado de que ellos le han pedido a los miembros que tomen la inyección. The U.S. court system does not support the church's position. Ahora, la Corte Judicial de los Estados Unidos no apoya la posición de la Iglesia. And any employer who forced their members to take the jab is now being held responsible for the consequences. Y cualquier empleador que forzó, que obligó al empleado a tomar esta medida, ahora puede sufrir consecuencias por si esta persona The U.S. tiene court system consecuencias. says it is a matter of conscience. ¿Por qué? Porque la Corte de los Estados Unidos dice que esto es un asunto de conciencia. Every person has the right to decide what they put in their body. Cada persona tiene el derecho de decidir qué pone o qué no pone en su cuerpo. And yet our world leadership is saying, no, it's not a matter of conscience. Y sin embargo, líderes de la Iglesia Mundial dicen que no es un asunto de conciencia. I think the U.S. court system will soon find out
the church will find out the U.S. court system does not support them. Y yo creo que la iglesia tarde o temprano se va a dar cuenta que el sistema judicial de los Estados Unidos no apoya ese tipo de And they're going to posiciones. have to pay big time to those that they hurt. Y van a tener que pagar a aquellas personas quienes han sufrido consecuencias por estas medidas. We ask ourselves, why has the church maintained that position? Ahora, la pregunta que hacemos es, ¿por qué la iglesia ha mantenido esa posición? Because they want to protect their cash flows, their universities, and their hospitals. Bueno, la respuesta es porque ellos quieren proteger el flujo de dinero que entra a las universidades y hospitales de la organización. But we cannot make decisions based on cash flows. We have to make it based on truth. Pero las decisiones no pueden ser hechas basadas en flujo de efectivo. Tenemos que hacer las decisiones basadas en la verdad. We are called to be loyal to God regardless of what happens to our cash flows. Tenemos que ser leales a Dios y respectivamente de lo que ocurra con el flujo de dinero. Further diseases, further pandemics, further jabs are coming down the road. Ahora, en el futuro se vienen más enfermedades, se vienen más pandemias, se vienen más inyecciones. What will the church do with its members at that point? ¿Qué van a hacer entonces la iglesia con sus miembros en ese momento? There's something even worse coming down the line. Porque hay algo peor que viene también, An enforcement of the false day of worship. que es el forzar la obligación en la adoración de un día falso de reposo. So if you want to protect your cash flows, you're naturally going to give in to the enforcement of a false day of worship. Entonces, si tu prioridad es el tratar de proteger ese flujo de dinero, entonces lo que va a ser natural es que usted también va a ceder ante una medida de obligación de adoración en un falso día de So what will reposo. church leadership do when the Sunday law comes to protect their cash flows? Entonces, ¿qué van a hacer los líderes de la iglesia cuando se venga una ley dominical para proteger el flujo de dinero que entra a la iglesia? If the church has always given in to popular mandates, they will give in again. Bueno, si ellos en la historia pasada han cedido a los mandatos populares, eso indica que lo van a hacer nuevamente en el futuro. What are you going to do? Ahora, ¿qué va a hacer usted? Because we are faced with the same position, the same decision. Porque nosotros tenemos que enfrentar la misma posición, tenemos que encarar la misma decisión. All of us have cash flows, all of us have financial needs. Cada uno de nosotros tiene algún flujo de dinero, cada uno de nosotros tenemos necesidades financieras. All of us will be forced to make a decision between our assets and truth. Y cada uno de nosotros va a tener que tomar una decisión entre nuestros activos o la verdad. I thank God that Dr. Conrad Vine preached that sermon. Y yo agradezco a Dios de que el doctor Conrad Vine predicó ese sermón. It has nearly 2 million views in almost every language. Está casi en combined all todos the los languages. idiomas, sí, y tiene unas vistas de aproximadamente unos 2 millones de Church members all around the personas. world are having to deal with that issue. What if my church leadership goes in the wrong direction? What will I do? Y cada miembro de iglesia tiene que entonces que hacerse esa pregunta. Bueno, si la iglesia va en una dirección equivocada en cualquier asunto, ¿qué voy a hacer yo? That's a decision you have to make. Es una decisión que usted tiene que tomar. The majority of church members will go the wrong direction, Pero- and your leaders, the majority of them as well. La mayoría va a ir siguiendo al liderazgo, van a tomar el curso equivocado. We cannot control what others do, but we have to decide what we're going to do. Ahora, nosotros no podemos controlar lo que otros van a hacer, pero nosotros sí podemos controlar lo que nosotros hagamos. Not everything church leaders decide is in harmony with the Bible. Ahora, no todo lo que se decide por los líderes de la iglesia está en armonía con la Biblia. And this applies to every denomination, every church. Y eso aplica a cualquier denominación y a cualquier iglesia. We are held accountable by God individually. Porque nosotros, a fin de cuentas, tenemos que ser responsables delante de Dios. One Sabbath in 1975 Un sábado del año in 1975, the country of Hungary, en el país de Hungría, they received a piece of paper ellos recibieron un pedazo de papel from their pastors. de su pastor Everybody please read and sign this document. y se les dio la instrucción, mire, cada uno por favor lea este documento y firme abajo. The pastors read it.
Los pastores The leyeron, church members read it. los miembros de la iglesia leyeron, I promise to be loyal to the union president of my church. y dijeron, sí, yo firmo. Dice aquí que yo soy leal al presidente de la unión, de la misión. Ya, firmo. I'm going to be loyal to the president? Is that what I have to sign? Pero ¿será que yo tengo que firmar para ser leal al presidente de una misión? That's what they were required to sign. Bueno, eso fue precisamente lo que se les pidió a ellos que firmaran. They said, we're not supposed to be loyal to people, we're to be loyal to God. Pero algunos de ellos dijeron, pero nosotros no debemos ser leales a una persona. But the union Debemos ser president- leales a Dios. The union president, which is the president of the church in Hungary, Pero el presidente de la unión, que es la figura que representa la iglesia en Hungría, wanted a statement from every member saying they were going to be loyal to him. quería que cada miembro de iglesia declarara que sí, que esa persona iba a ser leal a él. 518 members and pastors refused to sign. Ahora, 580 personas, entre pastores y miembros, rehusaron firmar esta They were cláusula. immediately disfellowshipped. Y ellos fueron inmediatamente sacados de la iglesia, desfraternizados. This was very traumatic. Y esto fue algo traumático. But pastors and members said, God has not called us to be loyal to men, we are to be loyal to God and truth. Pero entre ese grupo estaban pastores y hermanos quienes dijeron, no, nosotros no estamos llamados para ser leales a un hombre. Somos leales a Dios y a su verdad. Well, is that right or is that wrong what Ahora, they ¿es did? esa una posición correcta, sí o no? Are we called to be loyal to men or to God? ¿Estamos nosotros llamados a ser leales a los hombres o a Dios? To God. A Dios. So they had to separate and worship separately. Así que estas personas desfraternizadas se separaron, ellos adoran de manera separada, They had to reorganize. ellos tuvieron que reorganizarse They formed their own churches, wellness centers, university. y ellos pues formaron sus propias congregaciones, sus propios centros de salud, sus propias instituciones. After communism fell, Después de la caída del comunismo, it was discovered se descubrió that the union president que el presidente de la Unión was a communist employee, an Era- employee of the government. un empleado del gobierno, era un empleado comunista. We do not know the influences that affect many of our leaders. Y nosotros pues desconocemos qué tipo de influencias manejan a nuestros líderes. Some leaders obey God, some leaders obey man. Hay algunos líderes que obedecen a Dios, hay otros líderes que obedecen a los hombres. You cannot be loyal to men. Así que usted no puede ser leal a los hombres. In fact, you can't be loyal to even organizations in first place. En primer lugar, usted tampoco puede ser leal a organizaciones, No organizations will go to heaven. porque ninguna de estas organizaciones va a ir al cielo. The organization is just a legal structure. La organización es solamente una estructura legal. It's like this building. Es como este edificio. It's just a structure. Es sencillamente una estructura. We worship here. Aquí nosotros adoramos, We transmit here. nosotros hacemos transmisión aquí, This building will not go to heaven. pero este edificio no va a ir al cielo. No human structure will go to heaven. Ninguna estructura humana va a ir al cielo. Individual people will go to heaven. Personas individuales van a ir al cielo. We must pray Debemos orar for our leadership. por nuestros líderes. We must pray for our organization Debemos orar por las and for every organizaciones organization that is working for God. y por cualquier organización que está trabajando por But our Dios. loyalty is to God and His truth. Pero nuestra lealtad es hacia Dios y su verdad. May God help us to stand always for truth. Que Dios nos ayude a estar siempre del lado de la verdad. As we are broadcasting by television, cable, and satellite, A medida que nosotros transmitimos por la televisión, por la señal satelital, por el by the internet, internet, por el internet, there are many people watching today hay muchas personas quienes están viendo that hoy may not know what we know. que quizás no saben lo que nosotros sabemos.
They did not grow up knowing the Bible. porque quizás crecieron sin conocer la Biblia. They don't have that advantage. No tienen esa ventaja. And there are some valuable lessons that we need to know and they need to know. Y hay lecciones valiosas que nosotros debemos conocer y que ellos también. So we're going to review a few items that you all may already know. Así que vamos a revisar un par de cosas que creo que ya usted debería conocer, But we need to be reminded. pero es algo de lo cual debemos ser recordados. These are lessons to be learned in the sanctuary of the Old Testament. Estas son lecciones que han de ser aprendidas en el santuario del Antiguo The Testamento. world is facing a final crisis. El mundo se va a enfrentar a una crisis We are final. facing it today. La estamos ya enfrentando hoy. Major events are already occurring Y hay eventos de gran magnitud que están tomando and lugar. laws are being passed Y hay leyes que se están pasando that will force every human being to make a decision and choose sides. que va a forzar a cada individuo a tomar una decisión, a escoger de qué lado va a estar. If we want to be saved, we have to understand and cooperate with God. Y si nosotros queremos ser salvos, debemos entender sobre estas cosas, debemos cooperar con Dios. We must be willing to read the Bible and, with God's help, to obey the principles placed there. Debemos leer las Escrituras y con la ayuda de Dios obedecer a los principios allí establecidos. Let's read some of these principles. Así que vamos a leer algunos de estos principios. God tells us what He is thinking about us. Dios nos dice qué es lo que Él piensa sobre nosotros. Jeremiah 29:11. Jeremías 29:11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. So everything God thinks about us is to give us the best thing that can be expected from a loving God. Así que todo lo que Dios piensa sobre nosotros y hacia nosotros es lo mejor que un Dios amoroso puede dar a su pueblo. So anything God asks us to do, it's for our own good. Y todo lo que Dios nos pide hacer es para nuestro propio bien. We have to know that. Tenemos que saber eso. We have to believe and we have to Tenemos act on that. que creer y tenemos que actuar en base a eso. Even if we don't understand, Aunque no entendamos, we have to still believe and obey tenemos que creer y obedecer a Dios. because we trust that God has the best for us in that Porque instruction. creemos que Dios quiere lo mejor para nosotros en esa instrucción. Now, ¿verdad? what must we do? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? 2 Chronicles 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. The king Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. El rey Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Believe in the Lord your God, and so shall ye be established. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Believe in his prophets, and so shall ye prosper." Creed sus profetas y seréis prosperados. So it is up to us to read and obey. Así que queda de nuestra parte el leer y obedecer. When God sends a prophet with a message, we are to listen and obey. Y cuando Dios envía a un profeta con su mensaje, entonces debemos escuchar y obedecer. And when God tells us something, we are to obey Cuando Dios nos dice, tienes que hacer algo, tenemos que obedecer. that it may go well with us. ¿Para qué? Para que sea bien con nosotros. Throughout history, God's people in Israel disobeyed and left God, and they suffered the sad consequences. Y durante la historia de Israel vemos cómo el pueblo de Israel no tomó la palabra del Señor y vemos las consecuencias. Time and time again, they suffered terrible conquers and defeats because they refused to obey God. Una y otra vez ellos sufrieron derrotas. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer a Dios. Even today, Y aún hoy día, Israel is still refusing to obey. Israel aún se rehúsa a obedecer. It's not salvation by works, it's salvation by faith. Ahora, no es salvación por obras, es salvación por fe, Trust and obey. confiando y obedeciendo. There are two principles that we must know if we're going to understand what God has for us. Y hay dos principios que debemos entender, que debemos conocer si queremos entender lo que Dios tiene para nosotros. Amos 3:7.
Amós 3:7. Surely the Lord God will do nothing but revealeth it to his secrets to the servants the prophets. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. That's number one. Ese es el primer principio. Number two, Principio número 2. Psalm 77:13. El Salmo 77, versículo 13. Thy way, O God, is in the sanctuary. Oh Dios santo, en el lugar santo es tu camino. Who is so great a God as our God? ¿Qué Dios es grande como nuestro Okay. Dios? Let's review this principle here. Entonces vamos a revisar este principio. First, God will do nothing without letting us know. En primer lugar, Dios no hará nada sin decirnos. In fact, He's already revealed it in His Word De through His hecho, prophets. ya lo ha revelado a través de sus profetas en su So palabra. as we study the Bible, we will learn about God's plan because He always reveals it first. Ahora, a medida que nosotros estudiamos las Escrituras, vamos a conocer de ese plan que ya ha sido revelado. Él siempre lo revela primero. It's all there. What happened in the past and what's going to happen in the future. En las Escrituras vemos que está lo que ocurrió en el pasado y lo que ocurrirá en el futuro. Number two, Número 2. God's way is to be found in the holy place, in the sanctuary. El camino hacia el Señor es hallado en el santuario, en ese lugar santo. Okay, so we need to study and review the sanctuary if we want to understand God's way. Así que nosotros debemos estudiar el santuario si queremos entender el camino del And we Señor. will find everything there Y that vamos God does. vamos a encontrar allí todo lo que Dios hace. In 1831, En 1831, William Miller was studying his Bible, especially the book of Daniel, William Miller estaba estudiando su Biblia, especialmente el libro de Daniel, and he found a prophecy in Daniel 8:14. y vio allí la profecía de Daniel 8:14. In that prophecy, there was a 2300-day prophecy. Y en ese versículo se encuentra la profecía de las 2300 tardes y mañanas. He read the following. Y él leyó, William Miller, lo siguiente. And he said unto me, until 2300 days, and then the sanctuary shall be cleansed. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. In Numbers 14:34 and Ezekiel 4:6, William Miller discovered that one day means a year. Y Miller, al leer Números 14:34 y también leyendo Ezequiel, se dio cuenta de que había un principio que aplicaba, que era un día profético equivale a un año. So from the order to reconstruct Jerusalem 2300 years in the future, the sanctuary would be cleansed. Así que desde la reconstrucción de Jerusalén pasarían 2300 años para la vindicación del santuario. This is a chart of that time period. Esto es un cuadro de ese periodo de tiempo. The decree to reconstruct Jerusalem happened in 457. Vemos allí el decreto para la reconstrucción de Jerusalén en el año 457 And 2300 years later would take us to 1844. y desde el 457 antes de Cristo aplicamos los 2300 años que nos lleva a 1844. The death of Christ, right in the middle of the 70-week prophecy, confirmed the timing. Y de hecho, para confirmar el tiempo, vemos justamente el cumplimiento de la profecía que el Mesías sería cortado a la mitad de la semana. So he got excited and began to preach it in different evangelical churches. Así que Miller, él se emocionó al ver esto y él empezó a predicarlo en diferentes iglesias. Jesus is coming soon, he thought to himself, because that's the cleansing of the Y sanctuary. él pensó, bueno, Jesús viene pronto porque esa era la vindicación del santuario. So he began to tell everybody, Jesus is coming in 1843 initially, then he realized it was 1844. Y él empezó a predicar, Miller empezó a predicar que la venida de Cristo ocurriría en el año 1843 y luego dijo que ocurriría en 1844 Because there's no 0 year. You have porque to, no hay el año cero. he forgot that. Se le It había goes from pasado 1 eso. year before to 1 year after. Usted BC. va desde un año antes de Cristo hasta el año después de Cristo. So 1844 was the date. Así que la fecha que él proclamó sería 1844. Large numbers of people, massive, all over the United States. Y a lo largo de los Estados Unidos, grandes números de personas They attended the meetings and even in South America and in Europe.
asistían a estas reuniones. Reuniones similares también ocurrían en Europa y también en Sudamérica. The message spread like lightning. Y ese mensaje se diseminó como el relámpago. Baptists, Methodists, Catholics, every denomination had people there. Bautistas, metodistas, católicos, diferentes denominaciones asistían a estas reuniones. And then they discovered the sanctuary. Y luego ellos empezaron a descubrir el The santuario. problem was, what day of 1844? Porque luego decían, bueno, hay un problema. ¿Qué día de 1844? January 1? El December prim- 31? El 1 de enero, el 31 de diciembre. What day? ¿Qué fecha? ¿Qué día? And then they discovered the Y es sanctuary. entonces cuando ellos descubren el mensaje del And they santuario. realized that God always acts in harmony with the sanctuary calendar. Y allí ellos se dan cuenta de que Dios siempre actúa de una manera armónica con el calendario bíblico. And that's where they discovered that the secret was in the sanctuary. Y es allí donde ellos se dan cuenta que el secreto para entender esto era en el santuario. And that the cleansing of the sanctuary is related to the Day of Atonement in the sanctuary service. Y que esa vindicación del santuario tiene que ver con el día de expiación, la cual se explica en el servicio del santuario. And they correctly found the right date. Y ellos de manera correcta hallaron esta respuesta. The Karaite biblical understanding of the dates is what they used. Y ellos utilizaron el entendimiento que tiene como día bíblico los caroritas, los judíos caroritas. Because they used the sighting of the new moon combined with the barley harvest to set the correct beginning date Porque of every year. ellos utilizan el calendario lunar conjuntamente con la cosecha de cebada. Not the lunar calendar, the lunar sighting. They have to sight the new moon, Ellos ven la luna nueva and then they combine it with the y barley harvest. esto lo combina con la cosecha de cebada. Entonces And es así como van estableciendo. Then they know when the year begins. Y allí ellos establecen cuándo es el inicio del año. October 22 of 1844. Y el año, la fecha fue octubre, el 22 de octubre de 1844. By the way, here's something interesting. Hay algo interesante aquí. Did you know that 2024, this year, ¿Saben ustedes que este año, el año 2024, is identical to 1844? es idéntico al año For 1844? example, the date today is what, the 28th? Sí. Hoy es el 28 de septiembre. Today is a Saturday. Hoy es un sábado, 28 de In septiembre. 1844, the same date was also a Saturday. En 1844, el 28 de septiembre también cayó en un día sábado. There was a leap year in 1844, there was a leap year this year. Este año también fue un año bisiesto, 1844 también fue un año bisiesto. Okay, Muy bien. William Miller did not understand what cleansing the sanctuary meant. Ahora, ellos aún no entendían qué era esa vindicación del santuario. He thought it meant the coming of Jesus. Él sencillamente pensó que era la venida de Cristo. But in the sanctuary service, the Day of Atonement is not the last day of the year. Pero en el servicio del santuario, el día de la expiación no es el último año, There's el still, último día del año. there's still another event to happen after the Day of Atonement. Hay todavía un evento que ocurre después del día de la expiación. But he didn't understand that. Pero Miller no entendió esto. So on October 22 of 1844, Así que el 22 de octubre de 1844 they were all waiting for Jesus' coming. estaban todos esperando la venida de Jesús. 50,000 Adventists waited for Jesus' coming. 50,000 personas, 50,000 adventistas esperando allí la venida de Jesús. Some of them sold their farms, some of them sold their properties and houses. Algunos de ellos vendieron sus propiedades, sus granjas, sus casas. Jesus did not come on October 22. Y Jesús no vino el 22 de octubre. October 23 found a very different composition. Y ahora, el 23 de octubre, vemos que hay otra composición diferente de personas. 49,000. 49,000. There was only 950 left. Más de 49,000 personas habían desertado. On October 23, there was only 50 Adventists. Solamente para el 23 quedaban next day.
próximo día quedaron solamente 950. No, only 50. Solamente 50. Everybody left and they said, no, Jesus is not coming after all. Todo el mundo se fue y dijo, bueno, Jesús no viene. But 50 Adventists said, but the prophecy is correct. Y 50 ellas dijeron, pero la profecía es correcta. And God always reveals, so we have to study more. Y Dios siempre revela, así que lo que nos queda es estudiar más. So they studied Así que and they estudiaron went back to the sanctuary. y fueron de vuelta al santuario. And then they understood that the sanctuary, the cleansing of the sanctuary refers to the final judgment. Y es allí donde ellos se dan cuenta que esa vindicación del santuario tenía que ver con el juicio final. They discovered Hebrews 5, Ellos 8:5. también hallaron Hebreos 8:5. I won't read it now because the sermon is a little long. You can read it later. Por favor, lo van a leer en casa. Todavía tenemos mucho que cubrir. But they discovered that the earthly sanctuary is a shadow and a symbol of the heavenly sanctuary. Pero en esa oportunidad ellos descubrieron que ese santuario terrenal era una sombra del celestial. Actually, it was a symbol. De hecho, es un símbolo. What the earthly high priest did is a symbol of what Jesus Christ, our high priest, is doing in heaven. Y lo que ese sacerdote en el santuario terrenal hacía, pues era sencillamente un símbolo de lo que Cristo, nuestro sumo sacerdote, hace en el santuario celestial. And all the sins that were confessed and forgiven during the year were cleansed from the most holy place and placed on a scapegoat. Y que esos pecados que habían sido confesados durante el año eran ahora perdonados y eran colocados sobre el macho cabrío. So let's look at the sanctuary now and let's get an idea of the symbols, what they mean and how it applies in heaven. Así que vamos a ver rápidamente al santuario, los símbolos y cómo esto se aplica al santuario So, celestial. in heaven, who is our high priest? En el cielo, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? It's clear, Jesus is our high priest. Claramente, Jesús es nuestro sumo sacerdote. So the process in Israel, the Day of Atonement is known as the Day of Judgment. Así que en Israel, ese día de expiación es conocido como un día de juicio. Let's look at the symbols of the sanctuary. Vamos a ver los símbolos del santuario. This is the real laver where the priests wash their hands and feet. Este es una muestra del lavatorio. Es el lavatorio donde el sacerdote va a limpiar sus manos y sus pies. This is what we call the type, and the symbol in heaven is the antitype. Esto sería el tipo y lo que representa ese tipo o el antitipo es lo que vemos en el cielo. Whether in heaven or on earth, we'll see what is the symbol of this. Esto sería el símbolo. Entonces, ¿a qué representa ese símbolo? This type was met by its antitype, the baptism of Jesus in AD 27. Este tipo encuentra su antitipo en el bautismo de Cristo en el año 27. When we are baptized, we are participating in the symbol of washing in the blood of Jesus. Y cuando nosotros somos bautizados, entonces entramos en ese símbolo, participamos de ese símbolo de que somos lavados en la sangre de Jesucristo. Okay, there's another type, Ahora hay otro tipo, the altar of sacrifice. el altar del sacrificio o de holocausto. In the altar of sacrifice, the En sins es- were confessed upon the head of the lamb, and the lamb was slain. Esos pecados eran confesados sobre la cabeza de la víctima, bien sea un cordero. That was the type. Ese era el tipo. The antitype was the death of the Lamb of God. Pero luego vemos el antitipo, la muerte del Cordero de Dios. When did it happen? ¿Cuándo esto ocurrió? Exactly on the Passover. Exactamente durante la Pascua. Not exactly on the day only, but also at the exact time he died at 3 p.m. Y no solamente de que él falleció en el día de Pascua, sino que él falleció a la hora exacta del sacrificio, a las 3 de la tarde. So here we see God acting exactly according to his calendar, and the Lamb of God died exactly according to the calendar. Así que aquí vemos a Dios actuando de acuerdo a su calendario. El Cordero de Dios muere exactamente como ha sido planeado en el calendario. He slept on the Sabbath day in his Él tomb, descansa el séptimo día en el sepulcro and he resurrected on the third day
y resucita al tercer día. And exactly on the third day when he resurrected, he became the first fruits, according to 1 Corinthians 15:20. Y de acuerdo a 1 Corintios 15:20, en esa resurrección Él se convierte en ese primer fruto, esa primicia. He's following the calendar again. Él nuevamente sigue el calendario divino. And Jesus was on earth 40 more days, and then he went to heaven on the 40th day. Y luego vemos a Jesús por 40 días en la tierra y vemos que Él asciende después. And then he told them to wait in prayer for Y the él- gift of the Holy Spirit. Y Él entonces da la indicación de que tienen que esperar en oración para que se les diera el don del Espíritu Santo. 50 days after the Passover is Pentecost. Luego vemos que 50 días después de la Pascua es la fiesta de Pentecostés. So we see all of the disciples praying, and suddenly on Pentecost, they heard like a sound of a wind, and like fire descended on their head. Vemos aquí que en esos momentos los discípulos estaban en oración, estaban en confesión, cuando de repente el Espíritu Santo se manifiesta sobre ellos. On that very moment, Jesus was anointed as our high priest in heaven, and the oil, like the beard of Aaron, fell down, and the Holy Spirit anointed the disciples. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento Jesucristo era ungido como nuestro sumo sacerdote. Ese aceite corría como de la barba de Aarón. Very interesting. Muy interesante. Jesus continued his daily ministry of applying when we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins. Y hasta nuestros días vemos a Jesús cumpliendo ese rol. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. And he applies his own blood, not the blood of a lamb, his own blood, as payment for those sins. Y Él ahora aplica su propia sangre, no la sangre de un cordero natural, sino su propio sacrificio para limpiarnos de todo pecado. Almost all Christians believe in the final judgment. Y casi todos los cristianos, la mayoría de los cristianos creen en un juicio final. It's biblical. Es algo bíblico. Before Jesus can come and take his people home, there must be a final decision made in every single case. Y antes de que Jesús venga, tiene que haberse tomado la decisión sobre cada uno de los casos. Hebrews 9:27 says, and that it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Hebreos 9:27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. We all know that unless Jesus comes in our lifetime, we all will die. Everybody knows that. Ahora, nosotros sabemos que a menos que Jesús venga en nuestro tiempo de vida, si esto no ocurre, cada uno de nosotros vamos a fallecer. When Aunt Becky and I were flying our plane up through the mission plane up through Puerto Rico, Una vez, cuando la tía Becky y yo estábamos volando la avioneta misionera a Puerto Rico, we landed in the little airport of Isla Grande, nosotros habíamos aterrizado en un aeropuerto que se encuentra en Isla Grande, right near San Juan. cerca de San Juan. There was a big yacht, massive private ship. Y había allí un yate privado, pero gigante, grandísimo. They told me it was worth $250 million. Y ese yate, según se me informó, valía $250 millones. And I said, well, who does it belong to? Yo dije, pero ¿y de quién es ese yate? Well, it used to belong to Steve Jobs from Apple Computers. Bueno, ese yate le pertenecía a Steve Jobs, el dueño de Apple. But he just died. Pero él falleció And his children are fighting over that. y ahora los hijos están peleando por el yate. So, how much money did Steve Jobs take with him to the grave? Ahora, ¿cuánto dinero, cuánta plata se llevó Steve Jobs al sepulcro, a la tumba? Nothing. No se llevó nada. That's why the Bible says it is appointed once to die and then the judgment. Y es por eso que la Biblia dice que la muerte viene una sola vez, pero después de la muerte, el juicio. After a person dies, there is nothing left but the judgment. De una vez que una persona muere, no hay más nada, sino
el juicio. Look at Revelation 20, verse 12. Mire lo que dice Apocalipsis 20, 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Everybody, whether you believe in God or not, Cada persona, bien cree en Dios o no. whether you're an atheist, a Buddhist, or a Christian, Si usted es un ateo, si usted es un budista, si usted es un cristiano, everybody will stand before God and give an account. cada persona va a estar delante de Dios y va a tener que rendir cuentas. The prophet Daniel saw the beginning of that judgment. Y el profeta Daniel vio el inicio de ese juicio. In Daniel 7:10, En Daniel 7, versículo 10. and a fiery stream issued and came forth from before him, talking about the Ancient of Days. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Cuando hablamos de él, habla del anciano de días. That's God the Father. Ese es Dios el Padre. Thousands and thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. And the judgment was set, and the books were opened. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. That's the beginning of the judgment. Ese es el inicio del juicio. When the sanctuary was cleansed, or beginning the cleansing process in 1844, that was the judgment that began. Cuando en 1844 ese santuario fue vindicado, este fue el inicio de este juicio. The Day of Atonement in Israel is called Yom Kippur. El día de expiación en Israel se llama Yom Kippur. It is Judgment Day. Es un día de juicio. It is the Day of Atonement. Es el día de expiación. The sanctuary is to be cleansed. Y el santuario ha de ser limpiado, vindicado. Brothers and sisters, we are living in the very last judgment right now. Y hermanos, estamos viviendo justamente en el último juicio. The type was in ancient Israel. The anti-type is happening right now. ¿Por qué? Porque el tipo es el Israel de la antigüedad. El antitipo está ocurriendo ahora mismo. It started on the Day of Atonement, Comenzó en el día de expiación, right on the calendar. justamente en el calendario. If the calendar is telling us when things are to happen, don't you think we ought to pay attention to the calendar? Ahora, si ese calendario nos dice cuándo van a ocurrir las cosas, ¿será que nosotros tenemos que estar prestando atención a ese calendario? If we don't pay attention to the calendar, the day will catch us by surprise. Porque si no lo hacemos, entonces estas cosas nos van a agarrar por sorpresa. We are living today, Hoy estamos viviendo in a day of God's final judgment. en el día del juicio final de Dios. Jesus is about to come back, Jesús está por regresar. and the judgment will finish before he comes back. Y el juicio va a terminar antes de su regreso. So how are you living your life? Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? Trying to make money, trying to climb the ladder into a better position, trying to get authority? Tratando de ganar dinero, tratando de tener autoridad, tratando de escalar esa escalera del éxito, de la prosperidad. Everybody is soon to have their name come before the judge of the universe. Todos, cada uno de nosotros va a tener su nombre traído delante del juez del universo. The president of this country, El presidente de esta nación, every minister, cada ministro, every mayor, cada alcalde, every authority, cada autoridad in every country en cada país will pass before the judge. va a pasar delante del juez. Human judges, Los jueces humanos, human lawyers los abogados humanos will stand before the throne. van a estar delante del trono. Have you done justice? ¿Has hecho la justicia? God is going to ask you. Dios te va a preguntar. Here's my law. Bueno, aquí está mi ley. You are held accountable to this law. Usted tiene que responder a esta ley. The president of the United States, El presidente de los Estados Unidos, the candidates for presidency, los candidatos a la the presidencia, president of the United Nations, el presidente de la ONU, the secretary general, el secretario general, the pope, el papa, every religious leader
Cada líder religioso will stand before God and have to give account for what he's doing. va a tener que estar delante de Dios y va a tener que rendir cuentas. You and I are about to stand before the judge. Y tú y yo también vamos a estarlo. It's a solemn thing to stand before a judge. Y es algo solemne el estar de pie delante de un juez. If you want to know God's calendar, read Leviticus 23. Ahora, si usted quiere conocer sobre ese calendario de Dios, lea Levítico 23. God will tell you what he requires on every single calendar date. Porque Dios va a decirle allí qué es lo que Él requiere en cada día del The calendario. sacred calendar is a reminder to us of Christ's death, Porque ese calendario sacro es un recordatorio de la muerte de Dios, His de resurrection. Cristo, de su resurrección, his anointing as high priest, de su ungimiento como sumo the sacerdote beginning of the final judgment, y del inicio del juicio final. and the calendar will soon show us when that judgment is going to end. Y el calendario pronto mostrará cuándo va a tener su When that fin. judgment finishes, it will be the end of probation for all mankind. Porque cuando ese juicio finalice, va a marcar el fin del periodo de gracia para la humanidad. When that day of grace finishes, Cuando termina ese periodo de gracia, there is no changing sides. no hay posibilidad de cambiar de bando. We are ready or we're lost. O estamos listos o estamos perdidos. God's people will be sealed. El pueblo de Dios va a estar sellado. Every saint will be circled by a rainbow. Cada santo de Dios estará rodeado de un arco iris. God will confirm his covenant with his people, Dios va a confirmar su pacto con su pueblo. and he will announce the day and the hour of his second coming. Y es allí donde anunciará el día y la hora de su segunda venida. At Jesus' coming will be fulfilled the final symbol of the sanctuary service. Y cuando venga la segunda venida de Cristo, se va a cumplir el último símbolo de ese servicio del santuario. What is that called? ¿Cómo se llama esto? The Feast of La Tabernacles. fiesta de cabañas o tabernáculos. So how do I get ready? Ahora, ¿cómo puedo prepararme? You need to know that God's calendar is active today. Uno, el saber que el calendario de Dios está activo hoy día, It was not nailed to the cross. que no ha sido clavado en la cruz. What was nailed to the cross was our sins, Lo que fue clavado en la cruz ha sido nuestros pecados, not the calendar, no el calendario, not God's way of working. no la forma en que Dios trabaja. Because the Pentecost was after the cross. Porque Pentecostés fue después de la cruz. The beginning, 1844, was after the cross. 1844 viene después de la cruz. God is still acting according to his calendar. Así que Dios todavía actúa de acuerdo a su calendario. Remember that the biblical calendar's way of calculating is the Karaite method, the biblical method of calculation. Así que, y recordemos que la manera bíblica para calcular esto es el método caraorita de los judíos. Pay attention to that calendar and every event as it takes Y place. preste atención a ese calendario y cómo se cumple cada uno de estos And eventos. prepare your heart. Y prepare su corazón. Remember what God has done for his people in the past and what he's about to do for you in the future. Recuerde lo que Dios ha hecho en el pasado por su pueblo y lo que Él va a hacer por usted en el futuro. Do you want God to surround you with his protection in the future? ¿Quiere que Dios lo rodee de su protección en el futuro? Yes or no? ¿Sí o no? Absolutely. Absolutamente. But we need to understand Pero tenemos que entender what God is doing. lo que Dios está haciendo. So what are the events that are still waiting before us? Entonces, ¿cuáles son los eventos que aún están delante de nosotros? The Feast of Trumpets is right, it announces 10 days before the Day of Atonement to prepare your heart. La fiesta de trompetas. La fiesta de trompeta es justamente un periodo de 10 días antes del día de la expiación como preparación de su corazón. It begins on October 2 at sundown. En este año va a comenzar el 2 de octubre a la puesta del sol. 10 days to prepare your heart. 10 días para preparar su corazón. You say, oh, but that is past. We're living in it right now. Y dice, pero pastor, eso es en el pasado, ¿no? Estamos viviendo ahora mismo en esto. We're living in a day of judgment right Estamos now. viviendo en el día de juicio. If we should ever be prepared, it's right now. Y si hay un momento en el cual debemos estar preparándonos es ahora.
Every Seventh Adventist should know that. Y cada adventista del séptimo día debería saber eso. But the majority don't even know. Pero la mayoría ni siquiera sabe. They're too busy with other things. Están muy ocupados en otras cosas. They're too busy going to church and forgetting that their lives are being looked at by God. Están muy ocupados asistiendo a la iglesia, pero se les olvida de que su vida tiene que estar pasando delante Prepare de your Dios. heart. Prepara tu corazón. God gives us 10 days to prepare. Dios nos da 10 días para hacer esa preparación. Some of us may not even have 10 days. Maybe in 10 days we may not be alive anymore. Y quizás algunos de nosotros no vamos a tener 10 días, algunos de nosotros pasaremos el descanso The antes. Day of Atonement is on October 11. Luego, el día de la expiación este año cae el 11 de octubre. You should have your heart ready for that day. Usted debería tener su corazón listo ese día. And October 16 and 23 is 7 days of the Feast of Tabernacles. Y luego, la fiesta de tabernáculos desde el 16 de octubre al 24 de octubre. And then on the 8th day, the 24th, it should be a big banquet. Make a big feast, make a big supper, do something special. Nice. Y luego, el 24 de octubre va a ser un gran banquete, una gran celebración. Do you all like banquets? ¿A ustedes les gustan los banquetes? One person? A nadie les gustan los No, banquetes aquí. 2, 3. Oh my, this is easy. It's only a few Ay. people like to eat. Ay, esto está fácil, pastor. 2 o 3 que invitemos. The majority don't like A la banquets. mayoría no les gustan los banquetes. Come on, try again. Do you A like ver, banquets? ¿a ustedes les gustan los banquetes, sí o Okay, no? that's a little better. Ah, mejor. Okay, we all love banquets. A mí me encantan. You know what? The Feast of Tabernacles is the antitypical fulfillment is yet to come. Ahora, ese cumplimiento antitípico de la fiesta de tabernáculos está todavía en el futuro. When Jesus comes, Cuando Jesús venga, he will take us on a 7-day tour of the whole universe. Él nos va a llevar en un tour de 7 días por el universo. That's the real Feast of Tabernacles. Esa es la verdadera fiesta de tabernáculos. And on the 8th day, Y en el octavo día we're going to get to the New Jerusalem. vamos a entrar a la Nueva Jerusalén. Our mansions are waiting there. Nuestras mansiones están esperando allá. Everybody will have a mansion. Todo el mundo va a tener mansión. And then will come the wedding supper of the Y Lamb. luego va a venir las bodas del Cordero. Ese Jesus banquete de las himself bodas has del prepared the Cordero. table and he will serve us with his own hands. Jesús ha preparado la mesa y él mismo va a ser quien sirva a su pueblo. By the way, Por cierto, look what Patriarchs and Prophets says. mire lo que dice Patriarcas y Profetas Page 540. en la página 582. Well would it be for the people of God at the present time to have a Feast of Tabernacles. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas, A joyous commemoration of the blessings of God for them. una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Isn't that what it says? ¿No es lo que dice allí? Yes or no? ¿Sí o no? Well would it be? Bueno sería, Well, on October 16, bueno, el 16 de octubre, we haven't made all the plans yet, todavía no hemos hecho los planes, but we're planning pero estamos planeando to invite all of our missionaries invitar a nuestros misioneros to come to Samaipata for a week-long Feast of Tabernacles. para ir a Samaipata para una fiesta de And we're tabernáculos. going to even have a feast on the 8th day. Y vamos a tener una fiesta en el octavo I don't know día. how we're going to pay for it, but we're going to do it. No sabemos cómo vamos a hacer eso, pero lo vamos a hacer. And if you want to bring your tent Y si usted quiere traer su carpa and some food, y algo de comida también and you want to join us, y quiere unirse, come. entonces venga, Come and join us. venga con nosotros. But we're going to do that up in the mountains for Pero those who want to. vamos a hacer esto en las montañas para quienes deseen hacerlo. Everybody needs a vacation. Cada persona necesita un poco de We're going to vacaciones. have a wonderful time. We're going to hike. We're going to praise God. We're going to sing. Vamos a caminar, vamos a alabar al Señor, vamos a cantar And we're going to thank God for his goodness throughout the year. y vamos a agradecer a Dios por la bondad que ha manifestado durante el año. So if you're stressed at home and at work, come join us. Así que si usted está estresado en la casa y tiene su carpa, venga. And if you're in another country, do something special in your Y country. si usted está en su país, pues haga algo especial donde esté. May God bless us with his great joy this time. Que Dios nos dé su bendición con su gran gozo en este tiempo. And like they say in Israel, Y
quiero decir esto, like they say in Israel, como dicen en Israel, may your name be written in the book of life. que su nombre esté escrito en el libro de la vida. That's why I want my name. Eso es lo que quiero. Let us enjoy a special music at Así this que time. en este momento disfrutemos de un hermoso musical. Me van a decir, ¿dónde está el dinero para pagar a mí si me van a venir? Dios va a... Thank you, young people, for that beautiful, beautiful hymn.
Muchas gracias a los jóvenes por ese himno tan hermoso. It is well with my soul. Es bien con mi Señor. That is what we want to all hear when our name passes before the judgment. Y eso es lo que nosotros queremos escuchar cuando nuestro nombre pase ese día del juicio. Let us kneel before our Lord and thank Him for the blood that was shed. Y ahora pongámonos de rodillas delante de nuestro Señor y agradezcamos por esa sangre que fue derramada por nosotros. Heavenly Father, you sent your Son to this earth. Padre Celestial, enviaste a tu Hijo a esta tierra. He lived a perfect life Él vivió una vida perfecta so that He might give us His perfect record. para que Él pueda darnos esa vida perfecta. And He took our sins and bore them to the cross. Y el Señor tomó nuestros pecados y los cargó sobre la cruz. Our sins were nailed to the cross. Nuestros pecados fueron clavados en esa cruz. Thank you, Heavenly Father, Gracias, Padre Celestial, for your dear Son. por tu Hijo amado. We praise Him. Lo alabamos We give Him our lives. y le damos nuestras vidas. And we only ask that you will live in our hearts, Y pedimos que tú vivas en nuestros corazones, take away all sin, que tú puedas quitar todo pecado, all desire of todo worldliness. deseo de mundanalidad, May we live for Jesus. que nosotros podamos vivir para Jesús May our lives be a testimony. y que nuestras vidas sean un And may we testimonio be ambassadors y que nosotros seamos to a embajadores dying world. a un mundo que perece. We long for Jesus to come. Anhelamos la venida de nuestro Señor. Come quickly, Lord Jesus. Venid pronto, Señor Jesús. In Jesus' name we pray. Oramos en tu sagrado nombre. Amen. Amén. Vamos a terminar nuestro culto poniéndonos de pie y cantando con fervor el himno 166, Siervos de Dios, la trompeta tocada.